la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja. Un gusto saludarte, Carlos. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan, Marcela, auditorio? Muy buenos días. Hace un cuarto de siglo, cuando el entonces secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra Pucci, recorría el país exponiendo las razones por las cuales nos convenía tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, un producto mexicano era la estrella de sus conferencias, el aguacate. Y es que para ejemplificar el impacto que tendría el abrir las fronteras, Serra Pucci iniciaba sus charlas preguntándole al público si sabía qué volumen de aguacates exportábamos a los Estados Unidos. Enseguida despejaba la duda señalando que no exportábamos ni una sola de estas frutas al vecino país, debido a que desde 1914 pesaba una restricción fitosanitaria sobre la producción mexicana del fruto. La historia es muy diferente hoy, pues el aguacate mexicano ha inundado el mercado estadounidense al grado que se ubicó en la semana como una de las principales preocupaciones en caso de que el presidente Donald Trump decida cumplir su amenaza de cerrar la frontera con México. En efecto, el martes pasado el precio del aguacate en Estados Unidos se incrementó 34%, la mayor subida en un solo día en los últimos 10 años, debido a las compras de pánico que comenzaron a realizar los importadores norteamericanos. Lo que pasa con el aguacate es un buen ejemplo para comprender la verdadera naturaleza de la crisis fronteriza con la cual ha amenazado Trump ahora que ha iniciado abiertamente su campaña por la reelección. Hace 4 años, cuando nadie hubiera apostado por su candidatura, el neoyorquino irrumpió en el escenario político con un discurso disruptivo y preñado de una retórica nacionalista que, a la larga, ha demostrado ser endiabladamente eficaz. En aquella ocasión ofreció construir un muro impenetrable en la frontera sur de su país, con lo cual detendría la migración y el tráfico de drogas. Ha comenzado ya el tercer año de su mandato y ciertamente Trump no ha colocado siquiera 2 ladrillos uno sobre otro del pretendido muro. Sin embargo, el discurso xenófobo no ha perdido eficacia y por ello seguirá formando parte del núcleo de su campaña por la reelección. Y eso quiere decir una sola cosa: México será parte de la agenda de la campaña presidencial estadounidense durante los próximos 16 meses. Solamente que no puede únicamente repetir la promesa del muro, incluso si culpara a sus rivales por el cumplimiento de su promesa, porque ello equivaldría a que Trump reconociera que ha fracasado. Lo que necesita entonces es subir la apuesta. ¿Y qué puede ser igualmente eficaz que la promesa de construir un muro? Pues la promesa de implementar una medida que tenga el mismo resultado, o que por lo menos eso parezca en la mente de los votantes. Y eso implica entonces amenazar con cerrar la frontera como una forma de presión al gobierno de México para que alinee su política migratoria con los intereses de la Casa Blanca. La amenaza, que no será cumplida, porque Trump no va a cerrar la frontera con México en ningún caso, puede, sin embargo, ser eficaz si genera suficientes episodios de pánico como el del aguacate, y eso comienza a producir inquietudes en los mercados financieros y afectar la economía. Por eso justamente es que el gobierno de México no puede tomarse a la ligera la amenaza y tiene que instrumentar un plan detallado y muy claro para enfrentar el nuevo embate que no terminará esta semana ni la siguiente, sino que continuará a lo largo de todo el proceso electoral estadounidense hasta que se resuelva si los votantes del vecino país deciden darle otros 4 años a Donald Trump en la Casa Blanca o lo mandan de retiro a Mar-a-Lago, en Florida. Hasta aquí el comentario. Pero pareciera, Carlos, que hay un doble lenguaje o una doble moral en Estados Unidos, porque mientras que Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con México, Jared Kushner, asesor principal y yerno, busca expandir la migración legal. Hoy Reforma publica que 4 fuentes citadas por el sitio Político informaron que Kushner ha estado trabajando por meses en una propuesta que podría aumentar la cantidad de trabajadores poco calificados y altamente calificados, así como los permanentes y temporales admitidos en el país año con año. El esfuerzo de Kushner representaría un fuerte
contraste con las medidas cada vez más drásticas de Trump para enfrentar la migración ilegal a la que describe como una emergencia nacional. Estamos hablando entonces de el policía malo y el policía bueno. En buena medida sí, pero sobre todo me parece que lo que tenemos que hacer es entender la naturaleza de la nueva embestida de Donald Trump hacia México y hacia Centroamérica. Está en campaña, forma parte del discurso de su campaña por la reelección. Donald Trump quiere otros 4 años en la Casa Blanca y para hacerlo, para lograrlo, pues va a repetir la apuesta porque además ha sido eficaz y los números de las últimas encuestas de aceptación parecen darle la razón. Alrededor del 46-47% de los votantes norteamericanos aprueban su mandato. Eso quiere decir que a pesar de más de 2 años de descalabros, de que la realidad le ha refutado en la cara sus pretensiones, de que jueces de los Estados Unidos han echado atrás algunas de sus más polémicas iniciativas en materia migratoria sobre todo, pues él sigue gozando de una fuerte base votante y eso constituye una plataforma de despegue adecuada para su campaña de reelección. Entonces hay que entender, me parece, que lo que estamos haciendo aquí es presenciar un episodio del inicio de, en primer lugar, la búsqueda de Donald Trump por la nominación de su partido a la presidencia de los Estados Unidos y luego la campaña presidencial propiamente dicha para retener el poder. Y allí es donde hay que encontrar la lógica de estas aparentes dicotomías o absurdos que podría tener la política de los Estados Unidos, porque una cosa es el discurso de la campaña y otra cosa es lo que desde el poder de manera oficial se esté haciendo en términos de política migratoria. Sí, porque también hay otra aparente contradicción en el sentido de que Donald Trump ha redoblado los esfuerzos para evitar la migración, ha enviado incluso a la Guardia Nacional a algunos lugares de la frontera, ha dicho vamos a detener la oleada de migrantes. Sin embargo, también hoy se publica que el flujo migratorio por México hacia Estados Unidos repuntó desde octubre pasado, independientemente de las caravanas. Solo en lo que va del año fiscal 2019 de Estados Unidos, que arranca en octubre, Aduanas y Protección Fronteriza registró que 268,000 personas fueron detenidas en la frontera hasta febrero, contra 187,000 en el mismo periodo de 2018. Es decir, que entra el doble de migrantes aún sin caravanas. Sí, y es que el fenómeno de la migración en el mundo entero no se va a detener ni con muros, ni con vallas, ni con políticas restrictivas, ni con cierres de la frontera, mientras prevalezca la realidad que es su principal combustible y que es la desigualdad social. La promesa del sueño americano sigue siendo un gigantesco imán que está allí todos los días como una alternativa para las personas que en sus propios países, señaladamente Centroamérica, buena parte de México, por supuesto, y que Sudamérica no escapa necesariamente a este fenómeno, ven en los Estados Unidos la única alternativa posible a su desventura personal, a su desdicha, a la imposibilidad de ver un proyecto de vida cristalizarse para alcanzar la dignidad que prometen las constituciones de todos los países democráticos del mundo. Entonces, las cifras de migrantes no van a cesar, las caravanas y las no caravanas, el goteo, la llegada de inmigrantes incluso de otros continentes, como está ocurriendo ahora en Coahuila, que llegan muchos africanos que pretenden a través de nuestro estado llegar a los Estados Unidos. Eso no va a cesar porque el problema del mundo es la terrible desigualdad en la que vivimos y eso implica que en última instancia todas las personas deciden migrar para encontrar un mejor horizonte. Claro. Muy bien, Carlos, ¿algún punto de contacto? Pueden encontrarme en Twitter como @cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Gracias, Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico.